bendiga. Les invito por favor a que vayamos a nuestra Biblia y vayamos por favor al libro de Job y ubiquémonos en el capítulo 36 y en el capítulo 37. Vamos a estar viendo algunos versículos de dichos capítulos. Estamos perfilándonos hacia el final del libro. Hoy vamos a ver estos dos capítulos bajo el título Volvamos a la meditación. La última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, nuestro tema fue que Dios seguía hablando. Y se marcó un parteaguas porque a partir del capítulo 32 aparece un personaje muy particular, el cual es Eliú, que se distingue de los otros amigos de Job, de Elifaz, de Bildad y de Zofar. El trabajo que Dios otorga a Eliú hacia Job es prepararlo para su encuentro final con Dios. Eliú tiene la responsabilidad de poder llevarle a reflexionar sobre cómo está viviendo Job, pero ahora bajo la luz de meditar en Dios. A diferencia de los otros amigos que tenían buenos deseos, pero ese buen deseo, sin estar ligado a la verdad, los llevó a acusar a Job. Continuamente lo acusaban, y su buen deseo se terminó convirtiendo en un dolor para Job. Y la primera cosa que Eliú introduce en este diálogo es que Dios continuaba hablando. Llegó un momento en que podemos leer en el libro que pareciera ser que para Job Dios estaba guardando silencio, que Dios no estaba hablando y que Dios estaba ajeno del propio Job. Sin embargo, Eliú le dice, Dios sigue hablando. Y vimos que más allá de las experiencias, más allá de las interpretaciones sobre lo que vivimos, Dios nos ha dejado su palabra que es viva y eficaz y la cual hacemos bien en estar atentos a ella porque es nuestra máxima revelación de Dios. Y de ahí surge la declaración que las Escrituras son nuestra norma de fe y de práctica. Bueno, hoy vamos a continuar con esto, que es el capítulo previo al encuentro final entre Job y Dios, el cual es sorprendente porque nos va a dejar ver cómo nosotros muchas veces estamos viviendo como si verdaderamente conociéramos a Dios, hasta que en un momento el Señor se revela a nosotros de manera más íntima y personal, de tal manera que todo lo que conocíamos de Dios desde el plano intelectual cobra una gran relevancia devocional. Hasta cierto punto es fácil intelectualmente llegar a ciertas definiciones y conclusiones de lo que Dios es. Pero llevar eso al punto devocional y poder conocer a Dios de manera íntima es un aspecto profundo que solamente Dios puede hacer con sus hijos. Y nuestro título, Volvamos a la meditación, el cual hay un subtítulo que es La disciplina espiritual más olvidada. Una de las más grandes urgencias, hermanos, para el cristiano del siglo XXI es volver a la meditación de Dios, es decir, considerar y reflexionar en lo que Dios es y cómo esto se relaciona con nuestro día a día. Mientras nosotros meditamos y pensamos en lo que Dios es, Dios va transformando nuestros pensamientos hacia Él. Es la manera en que Dios nos ayuda a procesar nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras inquietudes. Es la manera en que Dios nos capacita para poder absorber la maravilla de su grandeza y nos prepara para lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Sin embargo, un gran enemigo para esta meditación es el pragmatismo. Es decir, esa corriente de pensamiento que está tan metida en nosotros que juzgamos las cosas a la luz de lo que nos puede dar o lo que nos puede garantizar. Evaluamos como útil aquello que nos sirva para conseguir un resultado.
Sin embargo, esta manera de pensar omite el proceso, omite que verdaderamente es valioso o no a la luz de Dios y no tanto de lo que yo pueda obtener por tal práctica. Al menos tenemos que entender eso cuando escuchemos la palabra pragmatismo. Esa tendencia de otorgar valor a las cosas según su funcionalidad o según el resultado que nos pueda dar. Pero son en estos dos capítulos que vamos a ver cómo Eliú nos recuerda la necesidad de volver a la meditación. Hubo un tiempo en la iglesia, históricamente, que era una práctica muy común entre todos los creyentes, que cada vez que se salían de los servicios del Señor, había una plática obligada a meditar y preguntar sobre lo que se había expuesto. Hoy nosotros estamos tan atareados, tan ocupados, que difícilmente las familias de este siglo llegan a sus casas o salen de sus casas meditando sobre lo que se está exponiendo en la iglesia local. Así que Eliú introduce la narrativa final del por qué el hombre no hace bien en pretender cuestionar a Dios. Hasta antes de Eliú, el diálogo de Job y sus amigos giraba en torno al por qué. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió la muerte de mis hijos? ¿Por qué Dios había permitido que el corazón de mi esposa fuera rebelde hacia Dios? ¿Por qué los que eran mis amigos íntimos estaban en mi contra? Y a partir de que Eliú entra a la escena, él cambia la narrativa y ahora nos lleva a considerar no en el por qué, sino en quién. ¿En quién? Así que podemos leer que el deseo de Eliú es que Job ponga un alto a sus continuas interrogantes sobre su situación y que cambie su postura, que cambie su actitud y que ahora gire en torno a sobre quién es Dios y lo que Dios hace. Y para esto Eliú se vale de 3 razones que sin duda también van a ser útiles para nosotros si practicamos ese ejercicio tan olvidado de meditar, de reflexionar, de pausarnos y considerar lo que Dios es y cómo esto debe afectar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ahora, hermano, permíteme hacer 2 anotaciones antes de compartirte estas razones y que nos van a servir para darle más fuerza a lo que voy a estar diciendo. La primera gira en torno a los cuestionamientos hacia Dios. No nos engañemos, hermanos, al creer que porque un creyente no cuestiona audiblemente o literalmente a Dios, está libre de este pecado. Muchas veces nosotros no nos vamos a hallar cuestionando literalmente a Dios por qué hace tal cosa o por qué permite tal cosa, pero muchos de nuestros disgustos, muchos de nuestros enojos sacados de contexto o llevándolos más allá, mucha de nuestra rebeldía, mucho de nuestra resistencia a la voluntad de Dios, esas áreas que no están sometidas a Cristo son cuestionamientos hacia Dios mismo. Cuando nosotros decimos en la práctica que toda nuestra vida está al servicio de Cristo, pero luego guardamos ciertas cosas que son muy nuestras, que no queremos que el Señor las evalúe, que el Señor las juzgue y las cambie de dirección, es una manera en que cuestionamos a Dios. Así que pudiera ser que todos de algún modo nos hallemos participando en esta mala acción de cuestionar lo que Dios hace. Pero la segunda cosa es la necesidad de ejercitarnos en la verdadera reflexión o en la reflexión intencional de las implicaciones de quién es Dios. Y como dije al principio, no estamos hablando aquí de cosas pragmáticas, de qué funciona y qué no funciona, sino de las continuas consideraciones de lo que Dios es y cómo esto debería de afectarnos. Darnos una pausa, una verdadera pausa,
y estar a solas con el Señor meditando en lo que Él es y cómo esto debería de repercutir. Bueno, la primera razón la hallamos en el capítulo 37, versículo 5, y de aquí vamos a estar partiendo. Capítulo 37, versículo 5, dice así: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. O como lo traduce la Biblia de las Américas, Dios hace grandes cosas que no comprendemos. El capítulo 37 inicia mostrándonos cómo estaba el corazón de Eliú ante la verdad de Dios. Ve el versículo 1, por favor. Por esto también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Cuando Eliú estaba contemplando, a pesar de que él era mucho más joven que los demás, cuando él contemplaba lo que era el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, y cómo esto era hasta cierto punto inentendible para los hombres, él decía: mi corazón tiembla, mi corazón verdaderamente tiembla cuando empiezo a pensar en todo lo que Dios es. Así que el temor a Dios no es una causa para alejarnos, es una causa para temblar, para temblar. Ahora, Job ya sabía esto. Lo que hace Eliú sencillamente no es decirle nada nuevo o un hilo negro, sino que le estaba tratando de llevar a que considere lo que Job ya sabía. Gran parte de las consejerías cristianas no giran en torno a decir el hilo negro, a dar una fórmula mágica, sino de llevarnos a nosotros como creyentes a recordar lo que Dios es. En Job 28, Job había dicho: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Así que tan solo Eliú le estaba recordando lo que él ya sabía, pero lo estaba llevando hacia una meditación. Ahora, hermanos, no perdamos de vista la escena que tenemos aquí en adelante. Job estaba afligido y en gran medida era por no entender el por qué Dios permite su dolor. Así que la cuestión de Job era que pareciera ser que no había comprendido del todo que Dios es incomprensible. Ahora, cuando nosotros no estamos conscientes de lo que es y de lo que representa la incomprensibilidad de Dios, va a llevar al hombre y al Hijo de Dios a una búsqueda interminable por la verdad. Hay creyentes que nunca están satisfechos, están como esos cristianos que nos narra Hechos, que solamente tienen comezón de oír cosas nuevas. Y pareciera ser que no hemos logrado de entender que hay gran parte de lo que Dios es que está reservado para Dios mismo. Pero Dios es incomprensible. Vean lo que dice Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? El Salmo 139, 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Estas palabras son dichas en el contexto de que David estaba anodadado cuando decía: Dios está en todo lugar, es omnipresente y es omnisciente, de manera que estoy maravillado y no puedo comprender lo que Dios es. Ahora, cuando nosotros usamos el término incomprensible, dentro de la teología nos estamos refiriendo a algo que no puede ser comprendido totalmente. No estamos diciendo que no podamos tener un acceso a Él o que no podamos conocer respecto a Dios, sino que estamos diciendo que hay una parte que está reservada para Dios que dentro de su sabiduría no quiso darnos a conocer. De hecho, la incomprensibilidad de Dios
está relacionada con un principio que tuvo mucha fuerza durante la Reforma Protestante. Y decía, lo finito no puede contener ni retener lo infinito. Así que nosotros, como criaturas de Dios, somos finitas. Por lo tanto, nuestra mente, nuestra manera de pensar siempre funcionan desde un marco finito. Nosotros vivimos, nos movemos y existimos desde un plano finito. Pero Dios vive, se mueve y existe en lo infinito. Así que nuestro entendimiento está limitado respecto a todo lo que Dios es. Es por eso que afirmamos que Dios es incomprensible. Ahora, hay muchas razones de afirmar esto. Una es a causa de lo que acabo de decir, que Dios es infinito y nosotros somos personas finitas. Una segunda razón es que la suma de todo lo que Dios es, su gracia, su ira, su justicia, su amor, su paciencia, su sabiduría, esto es algo sumamente complejo para nosotros. No podemos entender cómo todo esto gira y funciona y se manifiesta perfectamente, va más allá de nuestro razonamiento. Otra razón es por los efectos del pecado en nuestra propia mente. Nuestra tendencia es a distorsionar, a pervertir y a confundir la verdad de Dios. Es por eso que no vamos nunca a tener una comprensión real de lo que Dios es y lo que Dios hace. Pero una última razón es que dentro de la sabiduría de Dios, Él quiso reservarse algo de lo que Él es para nosotros. Hay veces que como padres vamos a tener que decir, esto no te voy a contar a ti, aunque seas mi hijo, y no es falta de amor, es sabiduría. Por eso se aconseja correctamente que uno debe de tener mucho cuidado con lo que dice y con lo que manifiesta respecto a sus hijos, porque puede uno influenciar su manera de pensar positivamente y negativamente. Entonces Dios, dentro de su sabiduría, Él dijo, las cosas ocultas me pertenecen, mas las reveladas son para ti y para tus hijos, para que las cumplas. Yo creo que Dios sabía que nosotros no éramos capaces de sobrellevar todo el conocimiento de lo que Dios es. En el cielo creemos que la incomprensibilidad va a ser menor. No sé si Dios vaya a querer revelarnos todo lo que Él es o esas grandes inquietudes que el hombre tiene. Sin embargo, este concepto, cuando hablamos de que Dios es incomprensible, es un claro equilibrio para nosotros y a la vez es una advertencia. Porque no pensemos, hermanos, que nosotros ya entendemos y dominamos todo lo que Dios es. De hecho, una actitud que debería de permear a los hijos de Dios es un espíritu enseñable. Es un espíritu enseñable. Nunca vamos a agotar toda la fuente que Dios es. Esto es importante porque pudiéramos caer en el engaño de afirmar, suponer o especular sobre lo que Dios es y por qué Dios hace o permite muchas cosas. Job estaba angustiado, lidiaba con Elifaz, con Bildad, con Zofar, lidiaba con sus pensamientos, él lidiaba con su mujer, él lidiaba con su pecado, y gran parte de todo ese drama era por tratar de entender lo que estaba sucediendo. Así que no confundamos el ejercicio de reflexionar y de meditar en Dios, que va a ser nuestra conclusión hoy, con el hecho de asumir que tenemos siempre que dar una interpretación final y dogmática a cada circunstancia, a cada experiencia y evento que Dios permite. Eso es lo más trágico de los creyentes, dar una interpretación final o asegurar el por qué Dios hace algo o el por qué Dios permite algo. Es por eso que es tan necesario el continuamente recordarnos lo que dijo Eliú, que Dios hace grandes cosas que no vamos a entender y que hacemos mal en tratar de entenderlas. Cuando meditamos en las palabras de Eliú, nos
cabe recordar que hay un gran cisma entre lo que es Dios y lo que es el hombre. Nuestros pensamientos y reflexiones sobre lo que acontece cada día están ligadas a nuestra corrupción. Están ligadas a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y muchas veces nuestras conjeturas son erradas precisamente porque somos aún personas corruptas, que no hemos sido transformadas totalmente. Es por eso que continuamente erramos en nuestras conclusiones, pero no así Dios, pues Él es sabio, Él es recto y sobrepasa nuestro entendimiento, de manera que Isaías lo dice claramente: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué profundidad del profeta Isaías, y qué gran realidad cuando nosotros llevamos esto a la reflexión. Es tan diferente Dios a nosotros. Es tan sabio Dios a diferencia de nosotros. Y debido a que Dios nunca puede ser totalmente conocido, los que buscan conocer a Dios debemos de caer continuamente en una humillación, porque nos damos cuenta que siempre tenemos más que aprender de Dios. Así que la respuesta apropiada a Dios, cuando sabemos que Él hace grandes cosas que no comprenderemos, debe ser asombro, debe ser humildad, debe ser temor por la grandeza de Dios, que es incomprensible. Ahora, bajo esto, hermanos, quisiera esforzarme para no conectar correctamente esto con el tema, pero bajo esto cobra sentido que Eliú se haya valido de la incomprensibilidad de Dios para frenar la tendencia de Job de tratar de entender por qué Dios hace lo que hace. Ahora, sin embargo, hermanos, esta gran verdad de que Dios es incomprensible no opaca una verdad que también se valió Eliú. Y esto nos lleva en segundo lugar a ver que Dios es cognoscible. Ahora, estaré diciendo, hermanos, algunas palabras que son domingueras, que difícilmente las vamos a usar en nuestra conversación, pero son las palabras apropiadas para esto. Vamos al capítulo 36. Nuestro primer punto trata de que la primera razón que Eliú usa para tratar de ayudar a Job es decirle: mira, Dios es incomprensible, por tanto no intentes entender a Dios. Pero en segundo lugar, él le dice que Dios es cognoscible. Vean el capítulo 36, versículo 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Ahora, si meditamos en el versículo, nos vamos a dar cuenta que aparentemente Eliú está afirmando lo que pudiera ser algo opuesto. Porque por un lado él afirma que Dios es grande para después decir que el hombre no puede conocerlo. Así que si esto es así, la gran pregunta es: ¿cómo puede Eliú afirmar la grandeza de Dios? ¿En qué se basa Eliú para afirmar que Dios es grande si el hombre, incluyéndolo a él, no puede conocer a Dios? Bueno, la afirmación de Eliú sobre la grandeza de Dios nos permite ver que Dios puede ser conocido en la medida que Dios desea que le conozcamos. Cuando Eliú dice que el hombre no puede conocer a Dios, está aludiendo a la incapacidad que veíamos hace un momento de conocer todo lo que Dios es. Es decir, nunca podremos llegar a la totalidad de Dios. Es más, no sé si exista algo como la totalidad de Dios. Pero el hecho mismo de que se nos diga por medio de la Biblia que Dios es grande
nos permite tener esperanza porque al menos Dios, dentro de su gracia, nos ha dejado un testimonio para admirarlo, para alabarlo y para someternos a esa verdad que Dios ha dicho de Él mismo. A esto se le conoce como cognoscibilidad, es decir, Dios puede ser conocido. Ahora, nosotros, hermanos, como creyentes, afirmamos al menos dos cosas. Como creyentes afirmamos que creemos en un Dios único, en un Dios que es simple, en un Dios que es invisible, en un Dios que es inmutable, que es infinito, que es poderoso. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿de dónde surge nuestra afirmación? Cuando a ti te preguntan que si tú crees en Dios y tú dices, sí, yo creo en un Dios único, que es simple, que es inmutable. La gran pregunta es, ¿de dónde sacamos esa respuesta de lo que afirmamos de Dios? ¿De dónde surge nuestro pensamiento? ¿De dónde surge nuestra respuesta? Bueno, al menos hay dos medios. En primer lugar, cuando vemos la creación, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo dice que el eterno poder de Dios se hace claramente visible desde lo que Él hizo, de manera que el hombre no tiene excusa de decir que no cree en un Dios. Ahora, hermanos, otra pregunta. Cuando alguien afirma que Dios existe al observar los cielos, al observar el universo, al observar todo lo que vemos, ya estamos diciendo que esa persona es un verdadero hijo de Dios. No, porque esta persona lo que está diciendo simplemente es que es un hombre teísta, si reconoce que hay alguien más arriba. Pero no está afirmando que ese ser que está más arriba sea el Dios de la Biblia. Para los teístas es igual decir que ese ser es Jehová, es Alá, es Zaratustra, es, no sé, ponle cualquier nombre tú. Lo que está diciendo es que reconoce que hay un ser. Pero esta revelación es incompleta y nos ayuda a nosotros a ir a la revelación final de Dios, que son las Escrituras. Son las Escrituras. Así que nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, inspirada por Él mismo, para tener un conocimiento real y claro de todo lo que Dios es. Esa revelación final nos muestra a Cristo también, nos muestra cómo podemos ser salvos. En el pasado, los hombres de Dios nos abrieron el panorama para entender y reconocer que la Biblia es el fundamento principal para todo conocimiento respecto a lo que el hombre pueda decir de Dios. Los hombres pueden hablar de Dios mediante la creación, mediante sus reflexiones personales, pero el sustento de todo conocimiento verdadero respecto a Dios son las Escrituras. Así que Dios nunca ha permanecido en silencio. Esto es importante, hermanos. Dios nunca ha permanecido en silencio. Sin embargo, el conocimiento que los hombres han tenido respecto a Dios en diferentes épocas sí ha sido distinto. Yo te pregunto una vez más, ¿cuál era el conocimiento que tenía Adán y Eva sobre Dios? Era muy diferente al conocimiento que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Fue muy diferente a lo que tuvieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero ahora nosotros, hermanos, somos altamente bendecidos porque tenemos el marco completo sobre lo que Dios es. Las Escrituras no dicen todo lo que Dios es, pero sí todo lo que Dios desea que le conozcamos. Y eso es importante porque estamos viendo aquí lo siguiente. ¿Por qué es relevante decir que Dios es cognoscible? Por lo siguiente. Gran parte de lo que estamos viendo aquí es la escena y de por qué Job estaba afligido. Él trataba de entender sus circunstancias bajo la cuestión del por qué. El tratar de entender por qué Dios hace las cosas
o del por qué permite algunas otras cosas, tan solamente producen inquietud en el hombre. No existe una hermenéutica que nos lleve a interpretar por qué Dios hace esto, por qué Dios no permitió esto, por qué se me cerró esta puerta, por qué Dios permitió tal enfermedad, por qué no existe una hermenéutica que me asegure el poder decir Dios hizo esto por tales razones. No existe. Vuelvo a repetir el texto que está en Deuteronomio 29. Las cosas ocultas o secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que nuestro corazón, hermanos, como creyentes, no debería de buscar la paz y consuelo en lo inentendible de Dios. Nuestra confianza debe ir en lo que Dios ha dicho que Él es. Así que nosotros hacemos bien cuando nos refugiamos en la gracia que Dios ya reveló en la Biblia y más personalmente en Cristo. Nosotros hacemos bien cuando nos refugiamos en la grandeza de Dios, en su amor, en su consuelo. Hacemos bien en eso. Pero si tú estuvieras pasando por un momento difícil y tú estás dolido y dices, bueno, mi mayor consuelo va a ser descifrar esto. Déjame decirte, hermano, que tan solo vas a aumentar tu ansiedad. Tan solo. Miren, en el capítulo 36, en el versículo 5, Eliú expone todo lo que la grandeza es, o parte de lo que la grandeza es. Él empieza diciendo, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Qué consuelo saber que aunque Dios es tan diferente a nosotros, Él no nos desecha. Versículo 13 ahora. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Eliú revela que Dios también es un Dios que se aira. Versículo 15. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Dios no desestima a los más necesitados. Son verdades de que estamos viendo y que nos deben de consolar a nosotros. Versículo 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Nos está hablando nuevamente de su omnipotencia. Y por último, versículo 23. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? O sea, ¿quién va a ser el hombre que tome la osadía de cuestionar lo que Dios hace? Así que la idea particular es esta: el tener acceso al Padre mediante Cristo y que el Espíritu Santo nos ilumine para entender lo que Dios ha dicho de Él en su palabra, es lo que nos puede librar en los días más grises. Porque aunque nuestras circunstancias no cambien ni mejoren, yo le puedo decir a mi alma con toda confianza, ¿por qué te turbas? Estos días grises no niegan que Dios siga siendo misericordioso y que Dios siga derramando su gracia. Estos días nublados no anulan que Dios sigue siendo sabio y recto. Estos males presentes no cambian que Dios sea bondadoso y amoroso. Por tanto, nuestro corazón se debe de alentar en lo que Dios ya ha dicho que Él es. Y esto es algo, hermano, que solamente puede tomar relevancia a medida que nosotros reflexionamos y meditamos en lo que Dios es. Y quisiera concluir, por último, llevándote a un versículo el cual nos invita a considerar a Dios. Ve por favor nuevamente al capítulo 37. Versículo 14. Hemos visto lo siguiente, hermanos. Eliú fue llevado por el Espíritu de Dios a hacerle ver al menos dos cosas a Job. Dios es inentendible
pero Dios sigue siendo conocido. Y dentro de las circunstancias difíciles me debo de consolar que no puedo afirmar por qué Dios hace las cosas. Pero al mismo tiempo me debo de consolar en lo que Dios ya ha dicho que Él es. Ahora, ¿cómo debemos de vivir a la luz de todo esto? Bueno, Eliú le da una respuesta a Job, la cual también nos la da a nosotros. Y créeme, hermano, que aunque tú ahorita sientas que todo está bien en tu vida, que no tienes nada de qué preocuparte, que no hay nada que te turbe, que tú dices, pues mira, yo vivo muy bien, gano bien, tenemos salud, no hay problemas, estoy rodeado de personas que me aman. La verdad, que se preocupen los demás. Pero déjame decirte, hermano, que Dios va a permitir algo muy probablemente que forje aún más tu amor hacia Dios. Y en esos momentos, la respuesta va a ser tomar una pausa y reflexionar en lo que Dios es. Ve el versículo 14, por favor. Capítulo 37, versículo 14. Escucha esto, Job, y tratemos de sentir el tono de Eliú. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Detente y considera las maravillas de Dios. Dios es el ser más digno de ser considerado. Dios es el ser más digno de ser reflexionado. Y vuelvo a insistir, hermano, no te estoy hablando desde un punto de vista teológico, sino desde un punto de vista devocional. Cuando con nuestra sencillez, con nuestra falta de palabras quizás, con nuestra falta de recursos, nuestro corazón empieza a reflexionar en todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios es, y es cuando decimos, no podemos seguir viviendo tan apresuradamente sin detenerme a considerar lo que Dios hace. No puedo ir tan rápidamente pensando como si nada pasara. Tengo que detenerme y decir, Dios, es justo que me detenga y que medite en tus maravillas. Eliú quería que Job contemplara lo que él ya sabía de Dios. Pero quizás por el dolor, por la aflicción, por la angustia, lo había dejado de hacer. Pueden ser muchas razones por las que un creyente deja de considerar a Dios. Pueden ser muchas razones por las que dejamos de meditar devocionalmente en lo que Dios es. Y quizás hemos estado más apremiados por aprender cosas y no tanto de considerar esas cosas que son cosas distintas. El vivir a la luz de lo que Dios es. Ahora, en el capítulo 37, hermanos, tenemos una maravillosa descripción de un fenómeno climático. Pareciera ser que en ese momento, esto es mera especulación, pero que en ese momento comenzó un tipo de tormenta eléctrica. Si de por sí el diálogo ya era dramático, la escena le añade más drama. Había truenos, había relámpagos. Ve al versículo 1. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y a su luz hasta los fines de la tierra. Muchos están sugiriendo aquí que había una tormenta eléctrica y que estaban en una zona donde era muy visible ver los rayos, ver la lluvia. Tú que has ido quizás a un lugar donde no hay muchas casas, muchos carros o edificios y que estás simplemente frente a un bosque, no es lo mismo ver llover en un bosque a ver llover en la ciudad. Es muy diferente. No es lo mismo contemplar la creación de Dios de más cerca en una ciudad. Y pareciera ser que él toma de ejemplo lo que estaba pasando ahí para decirle, escucha lo que Dios está diciendo.
Escucha cómo Dios aún gobierna esto que está pasando aquí. Y luego ve lo que lo sigue llevando. Versículos 6. Porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Versículo 10. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Le estaba llevando por el fenómeno climático a decir, mira, no pienses que algo tan cotidiano como quizás era la lluvia, la nieve, el granizo, son cosas ajenas a Dios. Y la cuestión era esta: si Dios gobierna la lluvia, la nieve y todo lo que está alrededor, ¿cómo no va a gobernar también tu vida? Y eso es algo, hermanos, a lo que yo me refiero con la meditación, que necesitamos volver a ella. Relacionar todo lo que Dios hace y entender que el gobierno de Dios va más allá de las cuatro paredes de una iglesia y que todos los asuntos del universo están bajo sus pies. Y si Dios tiene cuidado de su creación, ¿cómo no va a tener cuidado de todos nosotros? Entonces, si esto es así, yo hago bien, hermano, en someterme y considerar a Dios. Así que, hermano, apartémonos por un momento durante el día, nuestras semanas, y contemplemos en nuestro corazón las maravillas de Dios. Contemplemos la maravilla de cómo Dios nos salvó, de cómo Dios nos preserva, de cómo Dios guarda a nuestras familias, de cómo Dios nos permite alabarle. Son muchas cosas las que debemos de meditar en Dios. Y lamentablemente, con lo que pasa en el día a día, el hombre ha dejado de asombrarse. Hoy estamos más asombrados por nuevos teléfonos que por las maravillas de Dios mismo. Así que oremos, hermanos, y que el Señor nos permita un corazón en el que se siga sorprendiendo de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Señor, te damos gracias y a la vez, Señor, suplicamos que nos perdones porque nuestra tendencia, Señor, es a meditar en muchas cosas y a desestimar, Padre, lo que tú haces. Perdónanos cuando hemos olvidado o cuando olvidemos que tú eres incomprensible, que hay asuntos, Señor, de la vida que no podemos descifrar, pero que tenemos que confiar, Señor, que tú sí sabes lo que estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a contemplar lo que tú has dicho que ya eres. Esas verdades, Señor, deben de ser luz para nosotros en todo momento. Y danos, Señor, la intencionalidad para detenernos, hacer una pausa y considerarte. Considerar, Señor, las implicaciones de lo que tú eres en nosotros, de cómo deberíamos de vivir a la luz de lo que tú ya has revelado. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin testimonio tuyo. Gracias porque nos has dejado tu palabra, que es una luz, Señor, para la vida. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.